Capítulo 21. Mercado Negro, 1. Tarde en la noche, viernes. Nunca hubiera imaginado encontrarme en un lugar así solo una semana después de reencarnar en este mundo. El Mercado Negro. El lugar que más se asemejaba al mundo demoníaco en el dominio humano. Un mundo separado donde no existen leyes ni moral, y el único lugar donde los villanos y los héroes pueden coexistir. Ahí es donde me encontraba en ese momento. Tomando el tren aéreo hasta el borde exterior de la ciudad de Asón, rápidamente me bajé en la penúltima parada y me dirigí hacia un lugar oscuro. Asegurándome de que la máscara que llevaba puesta estuviera bien ajustada, me encontré frente a una gran puerta de metal. Al entrar al Mercado Negro, era obligatorio llevar una máscara para que cada invitado pudiera mantener su identidad oculta. En caso de que agentes del gobierno lograran infiltrarse en el Mercado Negro, no podrían rastrearte. Golpeando en la puerta 3 veces, esperé pacientemente. Poco después, 2 individuos corpulentos vestidos con trajes elegantes salieron de detrás de la puerta y escanearon mi cuerpo un par de veces. Sintiendo su mirada sobre mí, mi espalda empezó a empaparse de sudor frío. Su rango individual es definitivamente CEO superior. Pensé mientras sentía la inmensa presión emanando de sus cuerpos. Girando la cabeza hacia el individuo de la izquierda, el individuo corpulento de la derecha asintió y habló con voz profunda. ¿Para qué estás aquí? Escuché de un pájaro que pasaba que estaban buscando voluntarios. De hecho, estamos buscando un voluntario. ¿Para qué trabajo te gustaría ofrecerte como voluntario? Escuché que necesitaban a alguien para pintar sus paredes. Solo tenemos 4 pinturas, azul, negro, rosa y blanco. ¿Cuál crees que sería la más adecuada para nuestras paredes? Aunque tal vez no haya visto lo que necesitaban pintar, creo que el azul se vería mejor en cualquier cosa. Girando sus rostros para mirarse mutuamente, los 2 individuos corpulentos asintieron y me hicieron señas para que entrara. Soltando un suspiro de alivio, seguí a los 2 por un pasaje oscuro y estrecho. Había 2 formas para que una persona ingresara al Mercado Negro. Una era a través de una carta de recomendación otorgada por un alto cargo en el Mercado Negro, o 2, conociendo el código secreto. El código secreto se dividía en 3 segmentos diferentes, donde cada nuevo segmento era una continuación del anterior. En mi caso, el primer segmento fue «¿Para qué estás aquí?», para el cual se utilizó la palabra «voluntario» para acceder al siguiente segmento. Este patrón se repite 3 veces hasta que los guardias pueden confirmar la autenticidad del invitado que intenta ingresar. De esta manera, las posibilidades de que los inspectores se infiltraran en el Mercado Negro disminuían considerablemente. En realidad, esto no era realmente necesario, ya que los inspectores no estaban en contra de la idea de un mercado negro. Así como las cosas tienen sus desventajas, también tienen sus ventajas. Siendo el centro neurálgico tanto para los héroes como para los villanos, se podía recopilar información vital de los corredores de información, lo que a su vez podía ayudar a los agentes gubernamentales a indagar en algunos de los planes de los villanos. Los corredores de información eran básicamente individuos u organizaciones especializadas en compartir información a cambio de un precio. Dependiendo del tipo de información, mayor era el precio por la información. Afortunadamente, en mi caso, como soy el autor, básicamente sabía la mayoría de las cosas que los corredores de información sabían. Si quisiera, podría revelar información importante y ganar mucho dinero, pero probablemente sería una idea estúpida ya que podría llamar la atención y potencialmente cambiar la trama de la historia. Y con la información que sabía, pude acceder fácilmente al Mercado Negro, ya que fui quien creó la contraseña. Pero debo decirlo. Esta experiencia fue extremadamente estresante. Si este no hubiera sido el único método que podría haber utilizado para acceder a las mazmorras, nunca habría venido aquí. En realidad, encontrar una mazmorra no era la única razón por la que me dirigía al Mercado Negro. Había otra razón. Necesitaba urgentemente un intermediario. ¿Crees que estúpidamente apostaría en corto por CB y compraría un montón de acciones de WW sin ocultar mi identidad? Una vez que Tobias muera dentro de un mes, el principal sospechoso sería el tipo que días antes de su muerte apuesta por la caída de CB y el aumento de WW. Dime si eso no es sospechoso. Aunque Silent Creeper fue identificado oficialmente como el asesino, el verdadero culpable podría ser otra persona,
ya que al final del día Silent Creeper podría haber sido contratado para hacer el trabajo. El hombre detrás del ataque era el verdadero cerebro detrás de esto, no Silent Creeper, y la policía ya lo sabía. Invertir estúpidamente en CBYW podría resultar en mi propia muerte. Por eso necesitaba un intermediario. Un intermediario era alguien que se encargaría de mis inversiones de forma anónima sin hacer preguntas sobre quién era yo y por qué lo estaba haciendo. Dado que el mercado negro estaba lleno tanto de villanos como de héroes, los intermediarios estaban acostumbrados a situaciones como la mía. Exactamente lo que yo quería, ya que no quería llamar la atención innecesaria sobre mí mismo. Afortunadamente para mí, una vez más presumo de ser el autor de la novela, conozco a la persona adecuada para el trabajo. Estamos aquí. Abriendo una puerta de metal igualmente grande a la de la entrada, los dos hombres corpulentos se apartaron y me permitieron ver claramente lo que había detrás de la puerta. ¿Cómo debería describir esto? Era una escena completamente diferente a lo que alguien esperaría al escuchar la palabra mercado negro. Cuando imaginabas cómo sería un mercado negro, instantáneamente pensarías en palabras como sucio, peligroso, desagradable o cualquier cosa que fuera sinónimo de desagradable. Sin embargo, las expectativas y la realidad a menudo se mezclan, y este mercado negro se veía exactamente como un mercado nocturno. Los vendedores que vendían sus productos en sus respectivos puestos estaban ordenados de manera ordenada en filas que no podía ver el final. Si no fuera por el hecho de que todos los clientes llevaban máscaras para ocultar sus identidades, alguien fácilmente podría haber confundido esto con un mercado nocturno normal. Una gran abertura apareció en el techo permitiendo que la luz de la luna penetrara en el mercado, envolviendo el mercado con una sensación de tranquilidad. Las luces de las lámparas iluminaban brillantemente las calles, permitiendo una vista más clara de los productos en el mercado. Probablemente era el mercado negro más bonito que se podía encontrar. En realidad, diseñé el mercado negro así porque quería darle un poco de emoción. Pero aún así, esto era increíble. Supongo que las palabras no eran suficientes para describir este lugar. Caminando por la calle y pasando por los numerosos puestos, pude ver una amplia variedad de productos en venta. Desde pociones hasta artefactos, todo tipo de productos que necesitaba con urgencia se exhibían ante mí. Me costó mucho autocontrol no comprar ninguno de ellos. En este momento tenía un objetivo que cumplir. Dirigiéndome hacia un lugar apartado en el mercado negro, rápidamente me acerqué a un banco de madera bastante discreto y me senté. Sentado allí con la cabeza baja, esperé pacientemente durante 5 minutos. Exactamente después de que pasaran 5 minutos, una persona encapuchada de negro se sentó a mi lado, a lo cual asentí con la cabeza sin girarla. ¿En qué podemos ayudarte los Lost Reapers? Necesito un intermediario. ¿Qué tipo? Código de nombre Small Snake. Hubo una breve pausa en nuestra conversación después de que mencioné directamente el nombre del intermediario que quería. Aunque la capucha cubría las características de la persona con la que estaba hablando, podía sentir vagamente que debajo de la capucha fruncía el ceño. No era porque hubiera pedido a una persona importante, sino más bien a alguien casi desconocido. Debido a que había tantos empleados trabajando en los Reapers, era difícil hacer un seguimiento de quién era quién. Small Snake era lo que llamabas un tesoro escondido. Alguien capaz, pero desconocido. Bueno, eso fue hasta ahora. Era muy comprensible que la figura encapuchada tuviera problemas para recordar quién era Small Snake. Era un personaje desconocido hasta la segunda mitad de la novela. En la novela, el alias Small Snake interactúa con Kevin un par de veces antes de establecer algún tipo de relación comercial con él. A partir de ahí, Kevin pudo ver rápidamente lo capaz que era, alias Small Snake. No solo era bueno ocultando sus rastros al realizar una transacción, sino que también tenía muchas conexiones con ciertos proveedores que podían proporcionarle a Small Snake ingredientes de calidad como el Luxotin, una flor increíblemente rara que crece en las profundidades del territorio élfico, a precios por debajo del mercado. Su conexión resultó ser extremadamente útil para Kevin, quien necesitaba desesperadamente ciertos ingredientes raros. ¿Estás seguro de tu solicitud? Seguro. Sorprendido por mi respuesta firme, la figura encapuchada soltó un pequeño suspiro y se levantó. El alias Small Snake estará aquí en breve. Esperemos que nuestros servicios satisfagan tus necesidades. Gracias. Y así,
la figura encapuchada desapareció tan rápido como había aparecido. 20 minutos después de que la figura encapuchada se marchara, escuché pasos ligeros acercándose a mi ubicación. Sentándose a mi lado como lo había hecho la figura encapuchada anteriormente, un joven de aspecto delgado que tenía sus rasgos ocultos bajo una máscara blanca se sentó a mi lado. Alias Smalsnake a tu servicio, ¿en qué puedo ayudarte? Contrario a su apariencia, la voz de Smalsnake era bastante profunda, lo cual me sorprendió un poco, pero no por mucho tiempo, ya que logré recuperar rápidamente mi compostura. Quiero que seas mi intermediario. Mi comisión es del 5% de todas las ganancias, y mi pago es del 10% de la inversión. Sin perder tiempo, Smalsnake me dijo sus condiciones. Además, dependiendo de cuánto desees invertir, los términos del trato pueden cambiar. De acuerdo. Sacando mi mano, se la extendí, indicándole que estaba de acuerdo con sus condiciones. Mi franqueza causó que Smalsnake se sorprendiera un poco. Originalmente esperaba que la persona antes que él se quejara y murmurara por las demandas irrazonables. Pero, contrario a sus expectativas, él estuvo de acuerdo de inmediato. Además, parecía bastante seguro de sus habilidades, como si estuviera seguro de que podría cumplir con su solicitud. Smalsnake era una persona capaz. De hecho, podría considerarse un corredor de primera clase. Sin embargo, debido a que sus demandas eran tan altas, nunca había tenido un cliente antes. Cuando se unió por primera vez a los Trippers, esperaba que las solicitudes llegaran sin parar y que estuviera constantemente ocupado con demandas. Pero, contrario a sus expectativas, 2 meses después de unirse a los Trippers, todavía no había atendido a ningún cliente. No solo eso, todos los clientes con los que logró hablar siempre se quejaban de sus tarifas extremadamente altas o preferían ir hacia colegas más antiguos y con más reputación que él. Esto resultó en que su talento se estancara y se mantuviera oculto hasta que Kevin finalmente lo encontró. Bueno, supongo que esta vez fui yo quien lo encontró. Para no interferir demasiado con la historia, estableceré una relación sólida con Smalsnake y haré que interactúe con Kevin cuando sea el momento adecuado. Mirando a la figura frente a él cuyos rasgos estaban cubiertos por una máscara, Smalsnake cayó en profundos pensamientos. Esto podría ser su gran oportunidad. Si lograba completar con éxito este trato y mostrar sus capacidades, finalmente podría atraer a más clientes hacia él. Aunque sus tarifas eran altas, había una razón específica para esto. Sus conexiones y habilidades eran de primera categoría. No solo era capaz de hacer que fuera casi imposible rastrear sus movimientos para inspectores o individuos, sino que sus conexiones también eran algunas de las mejores del mundo. Si no fuera por el hecho de que actualmente estaba siendo perseguido por ciertas personas, nunca habría venido a trabajar para los Trippers. Al final, después de dudar un poco, Smalsnake finalmente extendió su mano y la estrechó firmemente con la mía. Sintiendo la gran mano que marcaba el primer trato en el que había estado de acuerdo, Smalsnake decidió en ese momento que haría todo lo posible para cumplir con lo que su primer cliente deseara. Capítulo 22. Mercado Negro, 2. Todo está empezando a tener sentido ahora. Al escuchar el plan de inversión de Ren, la cara de Smalsnake no pudo evitar fruncirse de frustración. No era más que una tontería. También estaba empezando a dudar de la razón por la que fue elegido. Al principio, pensó que tal vez era porque de alguna manera había escuchado sobre su talento excepcional, pero ahora estaba empezando a creer que era porque ningún otro corredor quería trabajar con él. Apostar en contra de CB Pharmaceuticals, un gigante de la industria farmacéutica, e invertir en acciones de W. Desde el punto de vista de una persona cuerda, esta era una inversión que no tenía fundamentos para respaldar su afirmación. Con el rendimiento actual de CB, se esperaba que las acciones subieran aún más. Además, con sus conexiones, podía saber de antemano si algo estaba sucediendo dentro de la empresa. Pero no había señales de anormalidad dentro de CB, lo que sugiere que esta era una inversión sin fundamentos. Lo que era aún más confuso era el hecho de que necesitaba emplear los servicios de un corredor del mercado negro para este tipo de transacción. Los corredores del mercado negro eran contratados cuando uno quería ocultar su identidad de los ojos curiosos del mundo al hacer una inversión. Esto se hacía generalmente para que el cliente pudiera evitar la persecución de los agentes gubernamentales. Pero eso solo era aplicable a los criminales.
¿Acaso va a matar a alguien importante? Pensó Smalsnake mientras miraba a su empleador de arriba abajo. Dudaba firmemente de ello. Juzgando por su comportamiento y fuerza, de ninguna manera era un niño rico de segunda generación, además estimó aproximadamente que la fuerza de su contratista era de rango GF. Simplemente no había forma de que pudiera matar a alguien lo suficientemente importante como para provocar una fluctuación en las acciones. No con su escasa cantidad de fuerza. ¿Acaso está tratando de ocultar su identidad porque está demasiado avergonzado para llevar a cabo públicamente su propia transacción? Pensó Smalsnake mientras sacudía amargamente la cabeza. Según lo que podía ver, esta era probablemente la hipótesis más plausible que podía imaginar. Quiero decir, sin importar cómo lo mirara Smalsnake, su cliente no era ni un pez gordo ni alguien lo suficientemente fuerte como para asesinar a una figura importante. Lo que más le molestaba de este trato era lo seguro que estaba su empleador. Su comportamiento era como el de alguien que estaba seguro de ganar dinero con este trato sin sentido. ¿Acaso estaba delirando? No importa cómo lo mirara Smalsnake, este trato era simplemente estúpido. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, tal vez solo tal vez, esperaba que su cliente tuviera razón. Bueno, quién sabe, tal vez realmente tenga razón. Pensó Smalsnake mientras no podía evitar soltar una risita ante la escena casi imposible. En lugar de simplemente cuestionar, era mejor simplemente actuar como el cliente deseaba. A veces, podrías llevarte una sorpresa. Además, las principales políticas empleadas por todos los empleados de los strippers eran: nunca hacer preguntas sobre la identidad del cliente. Nunca hacer preguntas sobre la acción del cliente. Por lo tanto, aunque quisiera convencer a su cliente de no realizar esa inversión, no podía, ya que era política de los strippers, no cuestionar la decisión del cliente. Dejando escapar un suspiro debajo de su máscara, Smalsnake revisó rápidamente sus términos y los firmó. Al menos estaba siendo pagado por su trabajo. Era una lástima ver a su primer cliente perder tanto dinero. Al ver las sutiles acciones de Smalsnake, no pude evitar reír. Aunque llevaba una máscara, sus expresiones se podían leer como un libro abierto. La forma en que se sobresaltó cuando escuchó sobre el trato, y cómo sus hombros se hundieron al darse cuenta de que estaba lidiando con un cliente estúpido, era tan fácil de leer. Lo dejaré estar por ahora, eventualmente me agradecerá. Pensé mientras disfrutaba viendo su expresión desanimada. Entonces, ¿cuánto planeas invertir? Por ahora tengo alrededor de 10,000 U que puedo invertir, pero planeo invertir al menos 5 veces eso. Así que alrededor de 50,000 U. Tal vez menos. ¿Quién sabe, alrededor de ese rango? Smalsnake ya estaba empezando a derramar lágrimas debajo de su máscara. ¿Qué tipo de inversión de poca monta era esta? 10,000 U. 50,000 U. Con esto, Smalsnake pudo confirmar que no era algún niño rico de segunda generación al que le encantaba desperdiciar dinero. Con una cantidad tan insignificante, incluso si de alguna manera aprecias correctamente, la cantidad que ganarías sería como máximo de 3 dígitos. ¿Cuál era el punto de contratarlo si solo planeabas invertir tan poco? Recordando las reglas de los strippers, Smalsnake se resignó a la dura realidad. Bien, entonces, ¿tienes el dinero contigo ahora? No, solo tengo alrededor de 10,000 U conmigo. Bueno, ¿cuándo invertirás entonces? Una vez que gane lo suficiente, supongo. ¿Perdón? Una vez que gane más dinero. A partir de este momento, Smalsnake pudo deducir una cosa sobre la identidad de su empleador. Era un villano. Un villano de corazón negro que disfrutaba haciendo sufrir a empleados trabajadores como él. Al ver la figura abatida de Smalsnake, apenas logré contener mi risa. Tal vez me excedí un poco, pero realmente disfruté burlándome de él. Caminando débilmente hacia su silla, Smalsnake se sentó mientras se sostenía la cabeza desesperado. ¿Cómo planeas ganar el dinero? Dijo débilmente mientras hacía su mejor esfuerzo por recobrar la compostura. Oh, voy a ir a un calabozo, ¿eh? Cayendo de su silla, Smalsnake pudo ver vívidamente su vida pasar ante sus ojos. ¿Qué he hecho para merecer esto? Girando mi cuerpo, apenas pude contener mi risa.
Mi cuerpo entero comenzó a temblar incontrolablemente como consecuencia de tratar de contener mi risa. Esta fue probablemente la reacción más divertida que había visto en mi vida. Le tomó una hora sólida a Smalsnake recobrar la compostura, pero su actitud actual distaba mucho de cuando lo conocí. Se asemejaba a un empleado de una empresa corrupta que había aceptado su destino. Mirando su expresión sin vida, sonreí ligeramente. Aunque Smalsnake era muy competente, la razón principal que me impulsó a contactarlo no fue su destacado conjunto de habilidades, sino más bien su devoción por el trabajo. Él era el tipo de persona que tomaba cada trabajo en serio. Por lo tanto, no importaba cuán absurda fuera la solicitud, una vez aceptada, siempre trataría de cumplirla de la mejor manera posible. Además, era alguien que sabía guardar silencio. Incluso si estuviera atado a una silla y torturado sin cesar, su boca nunca vacilaría. Esa era la confiabilidad de esa persona. Bien, no nos detengamos en los detalles del trato. Solo tienes que confiar en mí. Mirándome durante unos segundos, Smalsnake suspiró y finalmente aceptó mi absurdo plan financiero. Bien, de todos modos no estoy en posición de hablar. En realidad, todavía necesito tu ayuda. Mirándome con cautela, Smalsnake volvió a su actitud de negocios. ¿Qué otro servicio necesitas de mí? Necesito un intermediario de cadáveres de monstruos. Así que supongo que no estabas bromeando cuando mencionaste la palabra mazmorra anteriormente. Asintiendo con la cabeza, continué explicando mi plan. No te preocupes, probablemente estaré a salvo. Además, solo voy a ir a una mazmorra de rango F, que no debería ser demasiado difícil. Lo que necesito es tu ayuda para manejar los cadáveres que traeré de la mazmorra. Asintiendo con la cabeza, Smalsnake sacó un trozo de papel y comenzó a garabatear en él. Mazmorra de rango F. La tarifa actual del mercado es de alrededor de 1,000 por cadáver de monstruo normal y 5,000 por monstruos jefes. Si consideras las condiciones en las que se presenta el cadáver, el pago puede aumentar. Además, si por alguna loca casualidad logras obtener un núcleo de monstruo de rango F, puedes venderlo fácilmente por 100,000 dependiendo de su tamaño. Girando su cabeza hacia donde yo estaba parado, Smalsnake rápidamente formuló un plan para mí en su mente. Según lo que me has dicho, querías invertir al menos 50,000 U. Considerando que tienes 10,000 de los 50,000 U que planeas invertir, aproximadamente necesitarías 40,000 U. Si quieres ganar esa cantidad en una mazmorra de rango F, entonces debes matar 40 monstruos de rango F, 8 jefes, o encontrar un núcleo de rango F, lo que dejaría mucho dinero de sobra. Frunciendo el ceño debajo de su máscara, Smalsnake me entregó el papel en el que había calculado las posibles cosas que necesitaba hacer para recaudar 40,000 U. Este es un esquema simple de las cosas que necesitas hacer para recaudar esa cantidad de dinero. Además, eso es si excluimos las tarifas de entrada a la mazmorra, las comisiones y el costo de pagar por tu equipo. Mirándome fijamente, Smalsnake preguntó. ¿Estás seguro de esto? Sonriendo, me senté frente a él y dije. Si no estuviera seguro de esto, no habría venido aquí. Después de mirarme fijamente durante un minuto completo, Smalsnake asintió con la cabeza y se levantó. No sé de dónde viene tu confianza, pero como eres mi primer y único cliente, te ayudaré lo mejor que pueda. No podría pedir más. Levantándome también, estreché su mano. Bien, supongo que tenemos un trato. Poco después de separarme de Smalsnake, me dirigí hacia los puestos del mercado negro. Ahora que tenía algo de tiempo para mí, pude echar un vistazo adecuado a las cosas disponibles para la venta en el mercado negro. Sacando una pequeña tarjeta negra que Smalsnake me dio después de finalizar nuestro trato, me dirigí rápidamente hacia la entrada del mercado negro, donde se encontraba una gran puerta de metal. Sacando rápidamente 8.000 U de mi bolsillo, me dirigí en dirección a donde estaba la puerta. Además de la gran puerta de metal, había un puesto negro ordenado que tenía una cola relativamente larga. Llegando al puesto, esperé pacientemente en la fila durante aproximadamente 15 minutos antes de que un empleado de ventas me atendiera rápidamente en la caja. Sacando la tarjeta negra, entregué la tarjeta más 8.000 U al empleado. La tarjeta negra que tenía en ese momento era una tarjeta exclusiva que solo se podía usar en el mercado negro y era el método de pago principal utilizado al comprar cosas en el mercado negro.
Lo que el empleado estaba haciendo era convertir el dinero en efectivo que le di en una criptomoneda específicamente creada solo para el mercado negro. Aunque las transacciones en efectivo eran generalmente seguras, no eran muy eficientes al tratar con transacciones que involucraban cifras grandes. Al crear una criptomoneda, el mercado negro podía resolver rápidamente varios problemas al mismo tiempo. 1. Ya que las criptomonedas no se pueden rastrear, aseguraba transacciones seguras. 2. Y lo más importante, permitía que el mercado negro actuara como intermediario durante las transacciones. La gente solía olvidar esto al entrar en el mercado negro. Pero este lugar estaba inundado de villanos. Los villanos eran básicamente escoria de la sociedad que no tenían ningún respeto por las reglas o la moralidad. Si no había nadie para controlarlos, probablemente podrían haber obligado a alguien a hacer un trato o incluso peor, darles dinero falso. Por lo tanto, con el sistema de tarjeta negra, se volvió mucho más fácil comerciar y verificar si había algún fraude en la transacción. Como estaban usando la criptomoneda del mercado negro, no se podía usar dinero falso, ya que la moneda del mercado negro solo estaba disponible aquí. De esta manera, al hacer transacciones aquí, la gente no tenía que estar alerta ante posibles estafas. Y si por casualidad alguien intentaba cometer una estafa, las fuerzas del mercado negro se ocuparían rápidamente de ellos. ¿Cuánto te gustaría recargar? 8,000 U por favor. Muy bien, espera un momento. Colocando mi dinero dentro de una caja negra, el empleado de ventas presionó un botón y esperó pacientemente unos segundos. Después de que la caja negra sonó, señalando que había terminado con lo que estaba haciendo, el empleado tomó mi tarjeta y la colocó encima de la caja. Ok, todo está listo, disfruta. Entregándome mi tarjeta de vuelta, el empleado de ventas sonrió y comenzó a atender al siguiente cliente. Tomando mi tarjeta, rápidamente fui a ver las interminables filas de puestos. ¿Es hora de ir de compras? Capítulo 23. Mercado Negro, 3. Al ver a las numerosas personas yendo y viniendo entre cada puesto, no pude evitar sentir que mi corazón se aceleraba ante la extensa cantidad de productos que brillaban bajo las luces de la calle. Cada uno parecía más tentador que el otro. Pasando por cada puesto uno por uno, hice una nota mental de las cosas que parecían interesantes. De esta manera, una vez que pasé por la mayoría de los puestos, pude decidir qué cosa necesitaba comprar y qué cosa no. Como planeaba aventurarme dentro de un calabozo, necesitaba varias cosas. Llegando a un puesto, me acerqué y tomé un collar delgado que tenía una piedra morada imbuida en él. Nombre: collar de tranquilidad. Tipo: artefacto. Rango: G. Uso: permite al portador tener un mejor sueño. Descripción: artefacto creado por un herrero desconocido. Con la ayuda de la ventana de estado, podía ver los detalles de cada artefacto que tocaba, lo que me facilitaba buscar lo que quería. Mirando el collar en mi mano, pensé. Esto podría ser realmente útil, ya que dormir dentro de un calabozo puede ser un desafío. Los calabozos eran básicamente portales que conectaban la tierra con el mundo demoníaco. Su entorno hostil significa que solo los monstruos o individuos fuertes podían sobrevivir dentro de ellos. Con sus duras condiciones, uno necesita, además de buen equipo, estar en su mejor forma posible. Si uno carecía de sueño, se volvía mucho más difícil para ellos seguir aventurándose dentro del calabozo, ya que el tiempo de reacción de una persona privada de sueño se vuelve más lento. Por lo tanto, este collar definitivamente podría ser de gran utilidad dentro de los calabozos. Disculpe. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Llamando al dueño del puesto, que llevaba una capucha negra para ocultar sus rasgos. Señalé el collar en mi mano y pregunté. ¿Cuánto cuesta esto? Inspeccionando cuidadosamente el collar en mis manos, el dueño del puesto se detuvo por un segundo antes de decir. ¿Ese collar? 3000 U. Colocando el collar en el mostrador, fui al siguiente puesto. Dormir era para los débiles. ¿Tiempo de reacción más lento? Ja, al diablo con eso. 3000 U. Por Dios. Vaya robo a plena luz del día. Aunque el efecto fue bueno, no hay forma de que un artefacto de rango G valga tanto. Haciendo todo lo posible por olvidar este accidente, me aventuré más profundamente en el mercado. Mientras caminaba, recordé el número de ciertos puestos que tenían algunos artículos interesantes a la venta.
Debido a mi presupuesto limitado, necesitaba tener cuidado al comprar cosas. En este momento, más que cualquier otra cosa, necesitaba una espada. Porque por razones obvias no podía llevar la Ketane de la escuela conmigo. No tenía más opción que buscar una nueva espada. Además, también necesitaba comprar algún tipo de almacenamiento dimensional que pudiera ayudarme a guardar los cadáveres de los monstruos que mataba. Si no, ¿cómo se suponía que iba a llevar de vuelta los cadáveres de todos los monstruos que mataba? A diferencia del protagonista, que tiene un sistema que viene con un enorme espacio de almacenamiento, yo no tenía ese privilegio. Afortunadamente para mí, el mercado negro estaba lleno de esos artículos. Además, si tenía suerte, tal vez podría conseguir algunas buenas ofertas. Bueno, no tanto para los almacenamientos dimensionales, ya que su precio era bastante inflexible. Cuanto más grande fuera el almacenamiento proporcionado, más caro se volvería el artefacto. Y como estaba corto de dinero, probablemente no podría permitirme comprar un dispositivo de almacenamiento de alta gama. De hecho, incluso comprar uno de baja gama era un desafío para mí con mi presupuesto actual. Si no podía comprar uno, tendría que volver literalmente a la entrada del calabozo y dejar los cuerpos de los monstruos frente a la puerta. Eso sería un infierno total. Además, como probablemente no sería el único que entraría al calabozo, corría el riesgo de que me robaran mis botines. En resumen, el almacenamiento dimensional era imprescindible. Llegando frente a un puesto de armas que había pasado anteriormente, miré en silencio la sección de espadas. Varias espadas estaban exhibidas ordenadamente en el puesto, lo que me permitía tener una vista más clara de cómo lucían. Cada espada y arma tenía una marca diferente grabada en la vaina o cuerpo del arma. Esto se debía a que diferentes armas eran forjadas por diferentes herreros. Las armas creadas por herreros famosos podían considerarse como la marca del herrero, y los productos de marca, naturalmente, eran caros. El precio tampoco era algo que las personas normales pudieran permitirse, especialmente alguien tan pobre como yo. Pero aún así decidí probar mi suerte. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una espada que se ajustara perfectamente a mi estilo y no costara mucho. Disculpe. Llamando al dueño de la tienda, señalé una espada delgada que parecía robusta y ligera al mismo tiempo. Aunque no era una ketane, el estilo, kaki, no era un arte de espada que solo podía ser practicado explícitamente por una ketane. Todo lo que requería era una espada delgada y firme que pudiera moverse a velocidades increíbles sin romperse. Claro. Asintiendo con la cabeza, el dueño del puesto fue hacia atrás y recogió la espada. Entregándomela, admiré en silencio la espada. Una hoja delgada y recta con patrones estéticos negros grabados profundamente en el cuerpo principal de la hoja, descansaba en la palma de mis manos en silencio. No tenía guarda, y a diferencia de la ketane que se curva ligeramente, esta espada era recta. Tras recorrer cuidadosamente mis dedos a lo largo del filo de la hoja, podía sentir una nitidez increíble que parecía capaz de cortar cualquier cosa. Frunciendo el ceño por un segundo, miré en silencio mi dedo que ahora estaba sangrando. Esta es una espada fina. Pensé, mientras agarraba una servilleta y me limpiaba el dedo. Incluso después de curar mi herida con un poco de ungüento ligero, aún podía sentir una sensación de ardor proveniente del dedo que fue cortado. Esta espada era increíblemente buena. Bueno, en comparación con la ketane de la academia, esta no era tan buena, pero eso se debía simplemente a que se utilizaron mejores materiales al forjar el arma. Sin embargo, aunque las armas de la academia eran buenas, de hecho no eran artefactos. Fueron específicamente hechas para entrenar, por lo que la academia consideró innecesario que el equipo de entrenamiento fuera un artefacto. Con armas regulares, la escuela podía mantener más o menos a los estudiantes bajo control, pero como los artefactos contenían ciertos poderes, el riesgo de lesiones durante un duelo aumentaría drásticamente. Por lo tanto, aparte de su firmeza excepcional y baja densidad, las armas de la academia no tenían efectos especiales. Aunque eran espadas de primera calidad, aún perderían contra un artefacto igualmente duradero. Además, dado que las armas de la academia no eran artefactos, sus estadísticas eran desconocidas. Nombre, filo plateado. Tipo, artefacto. Rango, F. Uso, una espada extremadamente afilada que puede cortar fácilmente el metal más resistente. Descripción,
artefacto que se encontró dentro del mundo demoníaco, y es una espada que previamente había sido utilizada para matar a varios demonios. Sorprendentemente, la espada no fue hecha por un famoso herrero, sino que fue encontrada dentro de una mazmorra. Al ver su cuerpo limpio, supe al instante que esta era una espada renovada. ¿Puedo probarla? Girando la cabeza hacia el dueño de la tienda, lo vi negar con la cabeza mi pregunta. Bueno, está bien. También fui descuidado. Pregunté sin pensar, si por accidente alguien reconociera el arte de la espada que estaba usando, me vendría un dolor de cabeza masivo. ¿Tiene una vaina? Sintiendo la hoja en mi mano, aunque no pude probarla, pude sentir que la espada era realmente compatible con el estilo kaki. No solo era ligera, sino que también era extremadamente duradera. Sí. Asintiendo, el dueño de la tienda fue hacia atrás y tomó una vaina rectangular negra. Colocando la espada dentro de la vaina, asentí satisfecho. Debido a que la espada no tenía guarda, la espada encajaba perfectamente en la vaina, haciéndola parecer como si tuviera un largo palo negro. Se veía un poco futurista. Bajo perfil, justo como me gusta. ¿Cuánto cuesta esto? 5,999 U. Mirando la espada que descansaba en mi cadera, dudé por un segundo antes de entregarle mi tarjeta negra. Gracias por su compra. Sí, sí. Saliendo de la tienda con una nueva espada y 6,000 U menos, no pude evitar quejarme del precio. Acabo de gastar el 75% de mi presupuesto en una espada. Esto significa que solo me quedaban 2,001 en mi tarjeta. Ahora tenía que tener mucho cuidado con lo que compraba a continuación, ya que mi presupuesto se había vuelto aún más ajustado. Haciendo una pausa, pensé por un momento y decidí ir a un puesto que había pasado anteriormente. El puesto al que iba era un puesto que solo vendía herramientas de almacenamiento dimensional, lo cual era esencial para mí junto con mi espada. La venta de herramientas de almacenamiento dimensional era en realidad ilegal. Esto se debía a que, cuando se introdujeron por primera vez los almacenamientos dimensionales, muchos imitadores intentaron copiar su tecnología. Esto resultó en eventos desastrosos en los que, de la nada, la herramienta se rompía debido a su mala calidad, y como resultado de esto, muchas personas resultaron heridas o incluso murieron. Hay que tener en cuenta que los almacenamientos dimensionales trataban las leyes del espacio y el tiempo, lo que significa que las consecuencias de su ruptura eran desastrosas. En cierto punto, se volvió tan malo que el gobierno central ilegalizó la producción de almacenamientos dimensionales y solo permitió que ciertas personas con licencia los produjeran. Debido a esto, los precios de los almacenamientos dimensionales se inflaron y se volvieron mucho más altos que su costo de producción. Pero afortunadamente para mí, como estaba en el mercado negro, los precios eran mucho más bajos de lo que podría conseguir fuera. No tardé mucho en llegar a mi destino. Mirando el puesto que vendía cosas como anillos de almacenamiento, bolsas de almacenamiento, estuches de almacenamiento, etc., primero miré los precios. Dado que los precios se basaban en la dimensión del espacio de almacenamiento, con solo 2,000 U restantes, solo podía permitirme 25 metros cúbicos de espacio. Las dimensiones de almacenamiento comenzaban en 5 metros cúbicos por 300 U y aumentaban otros 300 U por cada 5 metros cúbicos adicionales. En mi caso, como quería comprar un dispositivo de almacenamiento de 25 metros cúbicos, el precio total era de alrededor de 1,500 U. Sin embargo, el precio total fue de 1,800 U, ya que decidí comprar el dispositivo de almacenamiento en forma de pulsera. Nombre: pulsera de almacenamiento, 25 metros cúbicos. Tipo: artefacto. Rango: G. Uso: un dispositivo que almacena objetos dentro de un espacio dimensional. Descripción: artefacto común que fue creado por un herrero de bajo rango. Dado que los dispositivos de almacenamiento tienen muchas formas, como bolsas, estuches, anillos, etc., cuanto más pequeño era el medio, más caro era el precio. En mi caso, como elegí una pulsera en lugar de una bolsa, pagué 300 U adicionales, lo que totalizó el precio en 1800 U. Mirando la pulsera de cuero negro que descansaba en mi muñeca, asentí satisfecho. Si uno no mirara cuidadosamente, pensaría que esto es solo una pulsera normal. Era mejor disfrazar los almacenamientos dimensionales, ya que podrían ser un objetivo para ladrones o personas que buscan ganar dinero fácil robando a alguien.
Dado que nadie sabía qué había dentro de los calabozos, ya que no había cámaras, nadie podía verificar si alguien había sido robado o asesinado dentro de un calabozo. Los calabozos eran básicamente zonas sin ley, donde tanto humanos como monstruos podían ser tus enemigos. Siempre era mejor mantener un perfil bajo. Como solo me quedaban 200 U en mi tarjeta, decidí gastar el resto de mi dinero en algunas pociones como la poción de recuperación de resistencia y la poción de recuperación de maná. Luego, cuando sentí que tenía suficientes pociones, procedí a gastar el resto de mi dinero en algunas pomadas que necesitaría en caso de heridas en la piel. Debido a que eran pociones de relativamente baja calidad, logré comprar todo lo que necesitaba con mis 200 U restantes. Satisfecho con lo que obtuve, decidí dirigirme hacia buscadores de calabozos. El lugar donde podía acceder a los calabozos. Una organización que valía más de 1 billón de U y era una de las principales fuerzas que operaban en el mercado negro. Se podría decir que la razón principal por la que la gente ingresaba al mercado negro no era por los bienes y servicios ilegales que se vendían, sino por buscadores de calabozos. Debido a que los gremios tienden a monopolizar los calabozos, no permitiendo que terceros externos ingresen a ellos, las personas que buscan volverse más fuertes o enriquecerse y no son parte de un gremio no tienen más opción que venir aquí. Dado que, buscadores de calabozos, permitía el acceso a cualquier persona, ya sean héroes o villanos, personas de todo el mundo venían aquí. Además, la tarifa de entrada y la comisión propuesta por buscadores de calabozos no eran exorbitantes, lo que a su vez hacía que este lugar fuera aún más popular entre la población en general. Se podría decir que sin buscadores de calabozos, el mercado negro no habría sido tan popular como lo es ahora. Capítulo 24. Mercado Negro, 4. Al llegar frente a otra puerta de metal que parecía más segura y robusta que la que conducía al mercado negro, golpeé una vez. En el lado derecho de la puerta, se abrió un pequeño compartimento en el que coloqué mi tarjeta negra. Tan pronto como coloqué mi tarjeta, una luz verde emergió desde la parte inferior del compartimento envolviendo mi tarjeta. Un par de segundos después de que la luz verde desapareciera, escuché el sonido de un timbre proveniente del compartimento, indicándome que el escaneo había terminado. Tomando mi tarjeta de vuelta, la puerta de metal comenzó a retumbar antes de abrirse lentamente. Al entrar al edificio, quedé instantáneamente impresionado. Un salón lujosamente decorado, donde al frente se encontraba un impresionante mostrador de recepción hecho de una mezcla de madera y mármol. Varios recepcionistas atendían a los huéspedes desde detrás del mostrador, y un ligero olor cítrico flotaba en el aire. Como Kevin nunca había estado aquí en la novela, también era la primera vez que yo sabía cómo se veía este lugar. Las palabras ni siquiera podían acercarse a describir cómo se veía realmente un lugar en la vida real, ya que cosas como el olor, los sonidos y la atmósfera siempre tendían a ser difíciles de conceptualizar en palabras. Podías tener una idea general de cómo se veía un lugar, pero nunca sería lo mismo que en la vida real. Cada vez que llegaba a un lugar nuevo, me quedaba sin palabras por lo diferente que era el lugar en comparación con lo que había escrito. En este caso, aunque no tenía idea de cómo se vería este lugar, aún me sentí momentáneamente abrumado por la grandeza de este lugar. Se asemejaba a un palacio creado para el rey de un imperio. Piso de mármol blanco limpio, alfombras rojas sedosas, lámparas bañadas en oro, escritorios esculpidos con orden, este lugar lo tenía todo. Esto era lo que realmente se veía como lujo. Al llegar al mostrador de recepción, me acerqué a un empleado en el lado derecho del mostrador de recepción. Bienvenido a Dungeon Seekers. ¿Cómo podemos ayudarte? Estoy buscando entrar a un calabozo. Sonriendo ante mi respuesta, el recepcionista sacó una pequeña tableta y me la presentó. Estos son todos los calabozos disponibles que tenemos en este momento. Al desplazarme por la tableta, pude ver una larga lista de calabozos. Cada calabozo tenía un círculo rojo y verde alrededor, indicando si estaban disponibles o no. Cada calabozo tenía un límite de cuántas personas podían entrar, y si no se respetaba el límite, el calabozo se desestabilizaría, lo que resultaría en una posible desincronización. Una desincronización era esencialmente un fenómeno en el que un calabozo perdía su conexión con el mundo demoníaco. Una vez que un calabozo perdía su conexión con el mundo demoníaco, se convertía en un calabozo vacío. Que era un calabozo que no llevaba a ninguna parte. Dado que Dungeon Seekers sabía esto, se aseguraban de que el límite nunca se rompiera dejando siempre un espacio disponible.
Actualmente tenemos 3 calabozos de rango G en funcionamiento, 6 calabozos de rango F, 18 calabozos de rango D, 11 calabozos de rango C, 13 calabozos de rango B y, por último, 4 calabozos de rango A. Al ver la cantidad interminable de calabozos disponibles, me quedé sin palabras. La cantidad de calabozos que estaban ocultando era suficiente para hacer que la gente se preguntara cómo el gobierno aún no ha hecho nada al respecto. De hecho, considerando su riqueza e influencia, incluso si el gobierno central quisiera hacer algo, dudo que pudieran hacerle daño a Dungeon Seekers. A menos que quisieran iniciar una guerra a gran escala, lo cual nadie deseaba. Tomando la tableta, rápidamente revisé la lista de calabozos de rango F. Fila 3225, Barracas de Kurus. Descripción. Genera directamente al contratista dentro de las barracas del ejército demoníaco. Precio. 15% del botín del contratista más tarifa de entrada de 500 U. Fila 3228, Mar de Sangre. Descripción. Genera directamente al contratista en un entorno oceánico lleno de criaturas sedientas de sangre. Precio. 15% del botín del contratista más tarifa de entrada de 500 U. Fila 3231, Desolación Roja. Descripción. Genera directamente a los contratistas en un terreno desértico escaso en fuentes de agua y alimentos. Precio. 11% del botín del contratista más tarifa de entrada de 500 U. Fila 3234, Montañas de Miasma. Descripción. Genera directamente al contratista en la cima de una cordillera alta cubierta de miasma altamente tóxico. Precio. 8% del botín del contratista más tarifa de entrada de 500 U. Fila 3237, Bosque de la Avaricia. Descripción. Genera directamente a los contratistas dentro de un bosque que tienta a sus presas creando ilusiones de sus deseos más profundos. Precio. 17% del botín del contratista más tarifa de entrada de 500 U. Fila 3240, Ira de la Tierra. Descripción. Genera directamente al contratista cerca de un área volcánica, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 100 grados Celsius. Precio. 13% del botín del contratista más tarifa de entrada de 500 U. ¿Qué debería elegir? Al ver la lista de mazmorras de rango F, hice una pausa para pensar en cuál elegir entre todas ellas. Mar de Sangre estaba fuera de discusión, ya que no llevaba ningún equipo resistente al agua. Montañas de Miasma era simplemente demasiado peligroso y no tenía pociones de resistencia al veneno conmigo. Bosque de la Avaricia tenía una cláusula del 17%, donde tendría que pagar el 17% de todas las ganancias obtenidas de la mazmorra. Eso era un poco demasiado alto para mis estándares. Así que eso también estaba fuera de discusión. Esto me deja con Ira de la Tierra, Desolación Roja y Barracas de Kurus. Mirando alternativamente las tres opciones ante mí, después de contemplar por un rato, decidí ir con Desolación Roja. Tenía la cláusula de contratista más baja, del 11%, y la escasez de comida y agua no debería ser un problema para mí, que acabo de comprar un brazalete dimensional. Iré con Desolación Roja. Muy bien, aquí tienes un contrato que necesitarás firmar antes de que podamos finalizar nuestro trato. Entregándome un contrato de 3 páginas, revisé pacientemente el contenido. En resumen, antes de entrar a un calabozo, revisarán el equipo que llevaré dentro para evitar malentendidos al salir del calabozo y reportar mis ganancias. Al salir de un calabozo, el personal hará una estricta revisión de los objetos y cosas que llevaré para evitar informes falsos al pagar la cláusula de contratista. Se debía pagar una tarifa de entrada de 500 U por adelantado, acompañada de un depósito de 1000 U. El tiempo máximo que una persona podía permanecer dentro de un calabozo era de 30 días. Si la persona no salía en el tiempo designado, un equipo especializado entraría directamente al calabozo y te sacaría por la fuerza. Por último, el contratista podía, en caso de emergencias, llamar a un equipo de apoyo que vendría lo más pronto posible para ayudarlos si estuvieran en peligro. El resultado de llamar a un equipo de apoyo resultaba en la pérdida del depósito. Viendo el contenido, asentí satisfecho y lo firmé. No había nada en lo que estuviera particularmente en contra. Eran reglas que intentaban ser lo más justas posible. Muchas gracias. Sonriendo,
la recepcionista tomó el papel y finalizamos el pago. Por favor, sígueme. Después de pagar un total de 1.500 U, depósito y tarifa de entrada, me escoltaron a una gran sala de espera. Invitado 5077684, puerta 756. Mirando el trozo de papel que había recibido una vez que completé el pago, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en mi bolsillo. Este era mi boleto de calabozo, mejor no perderlo. Dentro de la habitación, había varias personas que, al igual que yo, esperaban para entrar al calabozo. Varios camareros caminaban y servían comida y bebidas a las personas presentes dentro de la sala de espera. Echando un vistazo durante un par de segundos, me dirigí hacia una zona apartada con menos gente y me senté. Si dijera que no estaba nervioso, estaría mintiendo. Hasta ahora, mi primera semana en este mundo ha sido un camino tranquilo. Aparte de algunos altibajos aquí y allá en la academia, logré todo lo que quería lograr. El estilo, Kaki, la semilla del límite, incluso la prueba de realidad virtual fue exitosa, ya que logré completar la tarea extra. Todo lo que quería lograr se completó sin problemas. Pero eso no significaba nada. No dejes que los logros se te suban a la cabeza. Me repetí a mí mismo, justo cuando estaba a punto de entrar en el calabozo. Mis pequeños logros no deberían ser algo que deba tomar a pecho. No debería volverse arrogante. Solo porque todo iba a mi favor no significaba que todo lo demás fuera a ser un camino tranquilo. Enfrentándome al calabozo, al que nunca antes había ido, nunca debería bajar la guardia. No importaba lo bien que me estuviera yendo, un pequeño error podría costarme la vida. La arrogancia era la mejor receta para el fracaso. Mientras reflexionaba sobre mí mismo, intenté ajustar mi mentalidad. Al entrar en un calabozo, donde la tasa de mortalidad era alta, uno no debe entrar pensando que todo estará bien y que no le sucederá ningún peligro. Eso no se llama confianza, se llama estupidez. Frente a un peligro potencial, uno debe humillarse a sí mismo y asegurarse de darlo todo para no ser sorprendido. Invitado 507-7684, por favor, acérquese. Al escuchar mi número, me levanté y me acerqué a la persona que llamó mi nombre. Vistiendo un elegante traje de mayordomo negro, como la mayoría de los empleados masculinos que trabajan aquí, el hombre me llevó hacia una gran puerta. Justo antes de entrar por la puerta, el empleado presionó 6 códigos en la cerradura de la puerta y luego procedió a escanear su ojo. Después de una breve pausa, la puerta se abrió por sí sola permitiéndome ver lo que había detrás. Me quedé instantáneamente sin palabras. Estaba tan abrumado por el paisaje ante mí que no salió ninguna palabra de mi boca. Un salón enorme, que se extendía tan lejos que ni siquiera podía ver el otro lado, estaba frente a mí. Ten en cuenta que mis estadísticas, en comparación con antes, eran mucho mejores, lo que significaba que mi visión mejoró drásticamente junto con mi mejora de estadísticas, y aún así no podía ver el final de este lugar. Así de enorme era este lugar. Además, eso no fue lo que me dejó boquiabierto. Fue el hecho de que en el salón había portales de teletransporte por todas partes. Un portal de teletransporte era un dispositivo que permitía a una persona teletransportarse a una coordenada dada. Era similar a una puerta de mazmorra, pero a diferencia de las puertas de mazmorra, donde la ubicación era fija, las coordenadas de un portal de teletransporte podían cambiarse. Caminando por ahí y viendo los imponentes portales de teletransporte que eran tan altos como una casa, me sentí como una hormiga. Además de los portales, había individuos vestidos de blanco con máscaras que cubrían todo su rostro. Sus máscaras me recordaban al Pantera Negra de mi mundo anterior. Pero en comparación con su máscara negra, la de ellos era blanca. Después de caminar durante 10 minutos, finalmente pude ver mi portal designado. Oh, hola Edward. Parado frente al portal, un hombre rubio de mediana edad que tenía un cigarrillo en la boca saludó a la persona que me escoltaba. Su cabello largo, que estaba recogido en una cola de caballo, y su barba corta y sin recortar lo hacían parecer un adulto desempleado en medio de su crisis de mediana edad. Sí. Dando un simple asentimiento al hombre de mediana edad, el hombre que me escoltó hasta aquí, Edward, se dio la vuelta y se preparó para irse. Tan callado como siempre, ¿eh? Al ver que Edward se iba sin responder, el hombre de mediana edad se rindió y me miró. Así que tú eres el que quiere entrar en la mazmorra. Sí. Suspiro,
justo cuando pensé que tenía el día libre. Al tirar el cigarrillo al suelo, el hombre de mediana edad lo pisó. Bueno, sígueme. Caminando con las manos en los bolsillos, el hombre de mediana edad gruñó mientras se dirigía hacia la puerta. Timothy 1, Timothy 2, tengo un invitado aquí, así que abre la puerta. Ah, está bien. Sacando una tarjeta de su bolsillo, el hombre de mediana edad se la entregó a las dos personas vestidas de blanco que bloqueaban la puerta. Sacando una pequeña caja, uno de los guardias blancos pasó la tarjeta, y cuando la caja se iluminó de verde, se apartó. Adiós Timothy 1, Timor 2, no me extrañen demasiado mientras me voy. Saludando a los dos guardias blancos, el hombre de mediana edad entró por la puerta y me hizo señas para que lo siguiera. Pisando la puerta, el hombre de mediana edad sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió. Mirándome confundido, el hombre de mediana edad habló con una sonrisa. No te preocupes, siempre son así. Solo son tímidos. Claro. Estoy bastante seguro de que no eran tímidos. Simplemente no querían hablar contigo. Retruqué en mi cabeza sin mostrarlo en mi rostro. Pronto, cuando la puerta de teletransporte se iluminó, sentí como mi cuerpo se elevaba lentamente del suelo. Luego vi cómo mi cuerpo se convertía en partículas y poco después empecé a perder todos mis sentidos. Primero fue mi visión, luego mi audición y lentamente todos mis sentidos restantes.